Hola, buenos días, amigos de medieval.cl. Buenos días, Manuel. Buenos Bueno, días. primero buenas tardes ya, en realidad, acá y en España. Bueno, primero pedimos disculpas por un momento de retraso que tuvimos, un tema técnico, ya había un micrófono que no funcionaba, así que gracias a Dios ya podemos escuchar a nuestro expositor. Estamos ya transmitiendo en Facebook. Eh, Manuel, bienvenido con la segunda charla sobre la Vulgata, que ayer comenzó. Te dejo entonces. Muchas gracias, Jorge. Bueno, viendo un poco buenas tardes a todos, mañanas y demás, viendo un poco lo que ayer ya estuvimos viendo, vamos a empezar por variar un poquito, sobre todo porque ya tenemos una base argumental de todo lo que explicamos ayer. Ahí tienen una imagen del Codex Amiatinus, ¿vale? Que está en la biblioteca de Mediquea Laurentiana, es decir, en Florencia, ¿vale? Bien, aquí podemos ver, luego lo explicaré un poquito más, ¿no? Por el interés que creo que puede tener esta cuestión, ¿no? Pero quería empezar el inicio de la segunda charla un poco donde lo dejamos, ¿no? Estuvimos viendo el valor crítico que tenía la Vulgata, además de ver toda la labor que tuvo San Jerónimo en esta cuestión de la traducción. Y aquí tenemos el inicio de el primer códice, que se considera el primer códice, el primer manuscrito de la traducción de la Vulgata, donde vemos a Ezra que está escribiendo y está con diferentes libros sagrados, ¿vale? Luego explicaré un poquito, cuando avancemos en la explicación, qué es lo que exactamente pone en la parte de aquí arriba, y también explicaré un poquito también qué significado tiene este armarium, el por qué estaba sentado de esta manera y qué lectura estaba haciendo este Ezra bíblico del Antiguo Testamento. Pero bueno, quería empezar hoy un poquito diferente porque bueno, ya tenemos una base de explicación, yo creo que bastante evidente. Bien, el día pasado ya estuvimos viendo, el día de ayer, ya estuvimos comentando que tenemos un desarrollo de la traducción latina de la Biblia y que a partir del Concilio de Trento, siglo XVI, año 1545-1563, pues ya podemos hablar de que es la versión oficial de la Iglesia Católica. En el día de ayer ya estuvimos viendo las diferentes labores que tuvo San Jerónimo en esta dedicación de traducción. De hecho, pues vimos que no solo se dedicó a traducir, sino también a hacer una revisión de todas esas versiones que había de la Vetus Latina y que le llevarán a la confección, junto con la revisión, repaso y dedicación que tuvo al texto griego y al texto hebreo como base. Bien, la exposición de hoy va a ser desarrollada sobre todo en 6 puntos. Sí que es verdad que el punto quinto y sexto estarán más relacionados por el recorrido que va a tener esta Vulgata en sus primeras ediciones posteriores, durante la Edad Media, Renacimiento y posteriormente. Y luego hablaremos brevemente de lo que vengo a denominar como la Nova Vulgata. Pero antes de llegar a eso, creemos que es importante desarrollar la relación con las ediciones anteriores. Ediciones no escritas en latín, obviamente, pero vamos a encontrar una relación de la Vulgata con ediciones anteriores. Y no solo con la Vetus Latina, sino que nos iremos mucho más hacia atrás para entender cómo llegó a confeccionarse la versión de la Vulgata. También veremos el origen de la Vulgata en sí mismo,
qué manuscritos tenemos conocimiento actualmente en torno a la Vulgata, y hablaremos, como he iniciado al principio, hablaremos del primer manuscrito de la Vulgata, el Codex Amiatinus. Bien, si avanzamos un poquito en toda esta explicación, podemos observar que podemos hablar de en torno a 5 relaciones de la Vulgata con ediciones anteriores. Claro, la primera que nos viene es la Vetus Latina, ¿vale? Que la hemos abreviado como VL, ¿no? Y que ya hablamos de ella en el día pasado, ¿no? El día de ayer. Las diversas versiones de la Vetus Latina, pues, continuaron siendo copiadas y utilizadas durante mucho tiempo, incluso cuando ya había una versión de la propia Vulgata. De hecho, muchos de los comentarios de San Isidoro de Sevilla o de San Gregorio Magno pues reconocían la superioridad de la nueva versión, la de la Vulgata, pero eso no les era un problema de que existiera esta versión oficial para no hacer referencia a otras versiones anteriores. Como ya explicamos, importantes dentro del uso litúrgico, especialmente en el Salterio y en los cánticos bíblicos. La relación existente, como hemos dicho antes, entre la Vetus Latina y otras versiones, no podemos dejar de no evidenciarlas, por ejemplo, en el prólogo Morabilia de Job, o de Job, según lo que vamos a nombrar. Gregorio el Grande escribe, comentando sobre la nueva traducción, pero cuando la argumentación es necesaria, uso la evidencia a veces de la nueva traducción, a veces del antiguo, ya que la sede apostólica, que por la gracia de Dios presido, usa ambos. Nos está haciendo aquí referencia del uso de la Vulgata y de la Vetus Latina al mismo tiempo. Es un poco lo que antes estaba diciendo, ¿no? Es decir, la primera relación existente de la Vulgata es con su ediciones anteriores de la Vetus Latina, y que hubo cierto tiempo donde se utilizaban las dos versiones, ¿vale? Y esto yo creo que es importante tenerlo claro. De hecho, se hablaba de nueva traducción frente a la traducción antigua, haciendo referencia a la Vetus Latina. Se encuentran muchos comentarios hasta el siglo VIII, pero seguía siendo incierto para aquellos libros que no habían sido revisados por San Jerónimo, ¿vale? Tenemos ahí el Nuevo Testamento fuera de los Evangelios y algunos de los libros deuterocanónicos que estuvimos hablando en el día de ayer, que era uno del grupo de los libros junto con los protocanónicos y los del Nuevo Testamento que iban apareciendo. De hecho, esta diferenciación entre nueva y antigua traducción se utilizó durante diversos siglos. En ocasiones, todos los cambios o modificaciones en frases o expresiones familiares despertaron una hostilidad en las congregaciones. En consecuencia, muchos textos de la Vulgata se contaminaron con lecturas de la Vetus Latina, que podríamos decir que fueron reintroducidas por los propios copistas. Con lo cual, nos encontramos con el uso de las dos versiones, la considerada más oficial, la de la Vulgata, junto con las versiones anteriores de la Vetus Latina, y que muchas veces esas versiones y lecturas de la Vetus Latina pues contaminaban al resto. De hecho, San Jerónimo tuvo delante la versión de la Vetus Latina, en concreto de la versión europea, y se dejó influenciar por ella en una medida que todavía habría que precisar actualmente. No sabemos hasta qué punto se vio influenciado con esta versión europea de la Vetus Latina, pero el propio San Jerónimo, lógicamente, se vio influenciado por esta versión. Sin embargo, como ya dijimos en el día de ayer, nombramos en repetidas ocasiones tanto el texto hebreo, con esa veritas hebraica, ¿no? Y estuvimos hablando también de una veritas griega, ¿no? Claro, esto venía un poco a relación de que la creación de la Vulgata, el origen de la Vulgata, sigue teniendo relación con la Septuaginta. La Septuaginta, con seguridad, en muchos pasajes, tienen el texto original de un Apax, algunas palabras o textos del Génesis, por ejemplo, sobre cuya traducción o interpretación no hay una unanimidad. Ambas versiones traducen los mismos nombres propios e incluso tomando muchas veces el mismo texto y la misma interpretación del texto, que
adoptaron y expresaron los 70 en su versión. Con lo cual, estamos constatando que había una relación directa, lógicamente, entre la Septuaginta y la traducción posterior de la Vulgata. Pero tenemos relación con otras versiones griegas, no solo con la Septuaginta, conocida como los 70, sino también con las versiones griegas de Aquilas, Símaco y Teodoción, que el día de ayer no nombramos, pero que hoy sí creo que es importante, viendo el origen de la Vulgata. También hablamos de una interpretación o traducción del Abbas, es decir, de una traducción etimológica de nombres propios, otra vez, en algunos pasajes en los que los 70 traducen etimológicamente nombres propios, e incluso han influido en la traducción del texto mucho más difícil que nos encontramos posteriormente. Con lo cual aquí ya tenemos la relación de la Vulgata con la Vetus Latina, con la Septuaginta y con las versiones griegas que acabo de hacer mención. Pero no es la única relación que tenemos. También tenemos la relación con la exégesis judía. La Vulgata incorpora ideas de la tradición judía, muestra coincidencias con testimonios textuales y con los targúmenes en algunos textos, y depende de la tradición judía en la traducción, por ejemplo, del nombre del lugar en Ayín, del Génesis, versículo 38. Claro, esto lo que nos está evidenciando es que la influencia en la cultura occidental de la Vulgata va a ser impresionante en aquel momento, pero es una versión que acabará siendo la oficial, y como luego veremos habrá versiones, pero aún está influida, contaminada, por decirlo de alguna manera, el mismo San Jerónimo nos lo indica, con la Vetus Latina y con todas las versiones griegas y con, lógicamente, la versión del texto hebreo. Esta influencia es un hecho para la mayoría de los cristianos occidentales durante toda la Edad Media y el Renacimiento. Además, no hay que olvidar su uso en la oración, la liturgia y el estudio privado. La Vulgata sirvió de inspiración para el arte y la arquitectura eclesiástica, himnos, innumerables pinturas y obras de misterio popular. Siguiendo con esta influencia en la cultura occidental, pues podemos reflejar que esta traducción de la Vulgata significó para Occidente lo que para Oriente fue la versión griega de la Septuaginta. De hecho, se buscaba el mejor erudito en aquel momento. Se consideró como la única Biblia de uso universal en Europa. Y además se hizo un patrocinio, una información de ella, hasta el punto de que sirvió de influencia para la versión de Lutero, durante el luteranismo. Pero vamos a entrar ya no solo en la influencia o diferentes versiones de la Vulgata y anteriores, sino con el origen propiamente de la Vulgata. Ayer ya lo hablábamos, ¿no? De que la Vulgata es solicitada por el Papa Dámaso, bien, el obispo Dámaso, bien, desde Roma. En el 382 hay una revisión de todos los evangelios. De hecho, Guibomont, que es uno de los especialistas en todo esto, pues hace una extensive al resto de los libros de la Biblia latina, convirtiéndose con el tiempo en la versión divulgada y oficial de la Iglesia latina. Es decir, que estamos hablando de que el origen viene a raíz de que la Iglesia Católica, el Episcopado de Roma, pues tiene la intención de oficializar el texto por la gran cantidad de versiones que había con la Vetus Latina. Claro, San Jerónimo lo que hizo fue primero una revisión, como decimos ayer, de los evangelios para conseguir una uniformidad en las traducciones. El trabajo completo consistió en una edición cogetada con el texto griego. Se comparó con el texto griego. Ya hemos visto que hay muchas versiones de los textos griegos. Está el texto de la Septuaginta, pero hemos visto en el día de hoy que hay otros. También respecto al resto del Nuevo Testamento. De hecho, ese es el interés, ¿no? No solo traducir desde el punto de vista de una interpretación, sentido por sentido y no palabra por palabra, sino también el poder revisar todos los textos anteriores y todas las versiones anteriores a la Vulgata. Actualmente se admite que la versión de las epístolas, de Hechos y del Apocalipsis no es obra de San Jerónimo, sino tal vez de un discípulo suyo, Rufino el Sirio, que seguramente siguió de modo más sistemático los principios de su propio maestro y completó la obra en Roma en el año 405. Así que aquí ya estamos dejando caer que hubo una parte de la versión latina del Nuevo Testamento que no fue realizada ni por el propio San Jerónimo, sino por un discípulo suyo. Y luego del resto del Nuevo Testamento no se sabe ni cuándo ni por quién fue revisado.
Claro, esto nos lleva a hacer una mención dentro de ese origen de la Vulgata a los diferentes manuscritos que hay de la Vulgata. Existen actualmente en torno a unos 10.000 manuscritos. La mayoría de estos posteriores al siglo XII. Aquí nombro algún autor, Chindendorf, Berger, que designan los principales manuscritos con diferentes abreviaturas. Uno de ellos es el Amiatinus, que hemos nombrado al inicio. Tenemos el Fuldensis y otros que iremos comentando ahora mismo. Además del Codex Amiatinus, que decimos que es el primer manuscrito que contiene la Biblia completa, importante, es el mejor manuscrito existente. Por eso luego desarrollaremos un poquito el caso concreto de este primer manuscrito. Luego tenemos el Codex Cabensis, del siglo IX, en la Cava, cerca de Nápoles, una Biblia completa, pero que consideramos la que mejor representa la estructura y al tipo de Biblia española. Luego la designada como Delta, el Codex Dunelmensis, en torno al siglo VII, VII, lo tenemos en la Catedral de Durham, Inglaterra. Bueno, tenemos todos los evangelios y un texto similar a A. Cuando hablamos A, hablamos de Amiatinus, lógicamente. El manuscrito F, o Codex Fuldensis, en Fulda, en Alemania. Un Nuevo Testamento completo encontramos en esta versión. Evangelios son en forma de Taciano. Y el obispo Víctor de Capua fue el que encontró una antigua versión latina de Tatiano. Bien, sustituido la Vulgata para el latín antiguo. Bueno, simplemente dar alguna serie de datos de los diferentes manuscritos. Lógicamente no nos da tiempo a desarrollar en una única exposición sobre el origen y los manuscritos de la Vulgata todos los manuscritos. En esta exposición nos vamos a centrar sobre todo, como veremos, en el Amiatinus, en el primer manuscrito completo de la Biblia latina. Aquí nombro otros códex, el G y el H, el Codex Sangermanensis, el Codex Webertanus, el Codex Theodulfianus, el Codex Carolinus o el Codex Oxionensis de la Universidad de Oxford. Lógicamente, a lo largo de la historia, la transmisión del texto, la revisión de San Jerónimo, sufrió diversas contaminaciones de la Vetus Latina, lo hemos dicho antes. Los intentos de la Edad Media de purificar la revisión de San Jerónimo llevó a otras ediciones posteriores, ¿no? Y no hicieron más que favorecer la corrupción por la continua mezcla de diversos tipos textuales de la Vulgata. Es decir, que si en primer lugar San Jerónimo se ve influenciado por la Vetus Latina y contaminado de alguna manera por ella, aunque él intentaba ser lo más fiel a esa veritas hebrea, ¿no?, a esa verdad del texto hebreo, aunque utilizaba también para ello versiones griegas, nos encontramos con que la propia Vulgata tuvo contaminación de otras versiones de la Vulgata. ¿Vale? Es decir, que la Vulgata tampoco era un texto unitario y que de ella misma, la gran cantidad, como acabamos de ver, de manuscritos que había, hemos hablado de muchísimos, de innumerables, dando una cifra aproximada, pero con una cifra bastante extensa. Claro, esto a lo que nos lleva es que tengamos a miles de manuscritos que se conservan hoy en día, pero claro, cada manuscrito tiene una variedad textual diferente dentro de su estructura interna. De hecho, algunos son Biblias completas, otras no son completas, otras son parciales, solo del Nuevo Testamento, etc. Claro, el lector puede comprender así el poco provecho que se puede obtener de esta traducción si se piensa en reconstruir el texto griego a partir de ella. Se van a contaminar las propias lecturas o las propias versiones que aparecen de la Vulgata. Claro, esto lo que nos hace es un poco intentar, en la medida de lo posible, centralizar la exposición de hoy de la Vulgata a el primer manuscrito, el Codex Amiatinus, considerado como la versión más completa y más antigua de la Vulgata. Ahí hay una imagen de la Biblioteca de Medicina Laurentiana, en Florencia. De hecho, es una foto de la biblioteca donde aparece el manuscrito amiatino, Codex Amiatinus, que tiene un gran grosor, como se puede observar. Fue producido en el reino anglosajón de Northumbria, como regalo para el Papa, ¿vale? Y data en torno a principios del siglo VIII. Vamos a hacer un desarrollo
tanto de la descripción del manuscrito como de la estructura del manuscrito, y vamos a explicar un poco esa imagen iluminada que ponía al inicio de la exposición. Bien, podemos observar, no sé si se puede ver bien, que, claro, si fue un regalo que se hacía al Papa, ¿sería la única versión que habría? ¿O habría más versiones? ¿La que se quedaba en donde fue copiada o había otras tres versiones? Esto es un poco lo que se intenta decir desde el siglo XIX. Se ha identificado que este volumen era una de las tres Biblias que, según Beda el Venerable, y el anónimo biógrafo de Ceolfrido, un abad que había encargado para llevar a Roma, es el manuscrito más antiguo, ¿vale? Se considera la copia más precisa de la traducción original de San Jerónimo, que esa no la tenemos, lógicamente, la original no la tenemos, y que fue utilizado para la Vulgata del Papa Sixto V entre 1585 y 1590. Claro, esto, bueno, nos hace designarlo por la sigla A para los libros del Nuevo Testamento, la mayor parte del Antiguo Testamento. Se considera que proporciona la representación más confiable o fiable del texto de la Vulgata. Lleva el nombre, lógicamente, de la ubicación, ¿vale? Se encontró en torno al monasterio cisterciense de Salvatore, en el monte de Amiata, una fundación del siglo VIII, donde se documenta el códice a mediados del siglo XI, y de allí de nuevo a Roma, por orden expresa del Papa Sixto V, para la elaboración de la Sistina, de la Vulgata Sistina, que no es otra cosa que una revisión de la Vulgata, que luego nombraremos como versiones posteriores en época ya moderna. Habría de ser transferido a la Biblioteca Medicina Valenciana junto con otros libros de San Salvatore en 1782, tras la disolución del monasterio. El códex tiene un formato de 50 por 34 centímetros y consta de 1029 de vitela fuerte y lisa, de aspecto fresco a pesar de su gran antigüedad, dispuestas en 4 capas. Está escrito a 2 columnas en caligrafía uncial italiana del siglo VII y está escrito en caracteres unciales, grandes, claros, regulares y hermosos. Al ser de 2 columnas, pues podemos apreciar la gran cantidad de texto que había en cada una de sus páginas. Bien, a menudo se deja un poco de espacio entre las palabras, pero la escritura es en general continua. El texto está dividido en secciones, que en los evangelios se corresponden estrechamente con secciones amónicas. No hay signos de puntuación, no encontramos ningún signo de puntuación, pero el lector habilidoso fue guiado en el sentido por una disposición estichométrica, que hablamos ya ayer, en forma de verso en cola y coma, que corresponden aproximadamente a las cláusulas principales y dependientes de una oración. A partir de esta manera de escribir, se cree que el guión fue modelado sobre el Codex Grandius de Casiodoro, pero puede remontarse tal vez incluso a San Jerónimo. Es decir, buscando el cómo se había escrito, estamos intentando establecer cuál sería el modelo para esta edición. Creemos que el modelo fue el Codex Grandius de Casiodoro, un autor latino-cristiano, ¿no? Pero no lo tenemos con total seguridad. Bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿no?, que hemos iniciado en la exposición. Bueno, ahí en la parte de arriba podemos leer Codicibus Sacris Hostile Clade Perestis Esdra de Offerens hoc Reparavit Opus, en la parte de arriba. Bien, vamos a explicar un poco el significado de ese texto y de la imagen. Voy a adelantar un momento a la siguiente diapositiva para que se pueda observar la explicación. El pergamino es ilustrado con una representación esquemática del Templo de Jerusalén y 2 miniaturas de página completa. No he puesto la otra, pero en la otra imagen del códice iluminado del inicio es el Templo de Salomón. En este en concreto, el códice representa un retrato de Esdras, o de Ezra, según, profeta del Antiguo Testamento. Una representación de Cristo en majestad. Como se puede observar en la imagen, el propio Esdra
aparece como profeta del Antiguo Testamento, pero aparece totalmente sentado como si fuera el trono majestático de Cristo. Bien, esto es para destacar. Está escribiendo sobre el regazo sentado frente a una biblioteca que contiene una Biblia de 9 volúmenes. No sé si se puede observar, ahí estarían los 9 volúmenes dentro de ese armario. Esta iluminación es una de las imágenes más antiguas del mundo occidental en mostrar una estantería con libros encuadernados. Esta primera imagen aparece dentro de ese armario y, según parece en la inscripción que antes hemos nombrado, hace referencia al Esdras bíblico. Y el significado de esa inscripción del Codicibus Sacris Hostile Glade Prebatis Esdra Deo Fervens o Reparavit Opus. Cuando los libros sagrados se habían consumido en el fuego de la guerra, Ezra reparó el daño. Según algunas conjeturas, el monje Esdras podría ser un retrato del propio Casiodoro con el Codes Grandius. Según esta interpretación, el códice también incluye, como hemos dicho antes, el Templo de Jerusalén. Él aparece en esa entronización del Majestas Domini. Y la imagen del tabernáculo en el desierto de los israelitas se encuentra en el primero de los cuadernos. Como he comentado anteriormente, es posible que estuviese ubicada en el centro del primer cuaderno, que quizá a modo de elemento suelto, que el lector podría mover a su antojo a otras partes. El manuscrito presenta una marcada influencia bizantina, en especial en las iluminaciones. Durante mucho tiempo se pensó que su origen era ítalo-bizantino, más que estrictamente inglés. El símbolo para ello estaba escrito en Am o A, según nos dice Wolfgang. Se conserva en un inmenso tomo, que mide 49 centímetros de alto, 34 centímetros de ancho y 18 centímetros de grosor, y pesa más de 34 kilos. Viendo un poco, tiene una presentación muy admirada, muy espectacular. De hecho, se podría decir que en contraste a otros manuscritos, este es el más grande. El amiatino se considera comúnmente como un testigo inferior de la Versio Justa Hebraicum de Jerónimo. La presencia de los salmos demuestra que un salterio irlandés debe haber sido su fuente, seguramente. El Nuevo Testamento está precedido por la epístola Hieronymi ad Damasum, ¿vale? Una epístola de San Jerónimo al Papa Damaso. Bien, como era estándar en todas las Biblias de la Vulgata, el libro de Baruch está ausente, como dijimos un momento, como es la carta de Jeremías, el texto del libro de las Lamentaciones, que sigue desde el final de Jeremías sin interrupción. Se trata de un códice que data, ya hemos dicho, en torno al siglo VIII, manufacturado en pergamino en el monasterio de Harrow Wearmouth, en Northumberland. Este documento es la copia del Codes Grandius, confeccionado a mediados del siglo VI en Calabria, al menos esta es la opinión que yo tengo y la que considero. Claro, fue un encargo del rey Teodorico el Grande, pero también se piensa que podría ser copia de un documento más antiguo escrito por San Jerónimo. Era una gran copia en un solo volumen de la Biblia en una traducción del viejo latín, hecha para o por el propio Casiodoro. De hecho, se plantea, ¿no?, que la imagen iluminada es el propio Casiodoro. Fue una de las numerosas obras que tuvo en su fundación monástica Vivarium, cerca de Ischia, en Italia. De hecho, este códice probablemente, no lo sabemos con seguridad, ¿no?, pero estaba en la biblioteca del nuevo monasterio de Harrow Abbey en Nurdia, y puede que el entonces prior de Harrow hubiese recibido el libro como obsequio del Papa Agatón. De hecho, aparece ahí descrito, ¿no?, de tres, pone ita u tres pandectes novae translationes, tres pandectos, tres versiones de nueva traducción. Ad unum vetustae translationes quando Roman adulerat ipse superadiunter, quorum unum senex Roman rediens secum inter alia promunere sumsit. Duus utrique monasterio liquid. Nos está diciendo que uno iba a ser enviado a Roma y los otros dos iban a permanecer en el monasterio. Tenemos constancia de que sí fue. El abad Ceolfrido
partió para Roma con el documento para presentarlo como regalo al Papa Gregorio II, aunque nunca llegó a entregarlo. El manuscrito reapareció en el siglo IX en la abadía de San Salvatore, ubicada en el Monte Amiantio, de ahí el nombre de Codex Amiatinus, donde permaneció hasta 1786, cuando pasó a ser guardado en la ciudad de Florencia, dentro de la biblioteca Medicea Lawrenceana, en esa sala de estudio 6. Bien, en su Historia Eclesiástica de Inglaterra, el historiador y erudito inglés Beda Venerable registra que el monje benedicto Ceolfrido, abad en aquel momento, y profesor de Beda, encargó estas 3 grandes Biblias al escritorio de la abadía. 2 fueron destinadas a las iglesias gemelas, respectivamente, y la tercera es la que iba a ser obsequiada al Papa. Aquí en este poema dedicatorio nos podemos encontrar cómo se quería hacer esa entrega al Venerable sobre esta versión. Las Biblias se copiaron del Codex Grandior del siglo VI, que ahora está perdido. De los 3 ejemplares, el único que surgió es el que más tarde se conoció como Codex Amiatinus. Ejecutada por 7 escribas diferentes, la copia fue entregada al Papa Gregorio II por los compañeros de Ceolfrido en el 716, tras su muerte camino a Roma. Este manuscrito, como hemos dicho, permaneció allí hasta ese momento y luego ya fue trasladado a la biblioteca en la que se encuentra actualmente a partir del siglo XVIII. Bien, aquí un poco sigo explicando la misma cuestión de cómo claramente la fecha estaría en torno al siglo VII, finales del VII. Esta afirmación de que, pues bueno, según dice Bandini, de que el autor era un tal Servandus, un seguidor de San Benito, y que se había producido en el Monte Casino alrededor de la década del año 540. Fue aceptada por muchos estudiosos y al menos fue claramente consensuado que era el primer manuscrito más antiguo y más completo y más cercano y más fiel a la versión de la Vulgata de San Jerónimo. En 1888, Giovanni Battista de Rossi estableció que el Codex estaba relacionado con las Biblias mencionadas por Beda, esas 3 Biblias que iban a ser entregadas y demás. Esto también estableció que Amiatinus estaba relacionado con el fragmento de la Biblia Greenleaf en la Biblioteca Británica, aunque la atribución de Rossi se eliminó a 150 años de la edad del Codex. Sigue siendo la versión más antigua de la Vulgata, por tanto. Como fuente principal del Vulgata, el manuscrito fue de particular importancia para los católicos durante la Contrarreforma. Las traducciones protestantes derivaron del lenguaje original de las escrituras, pero el texto en latín de la Amiatinus fue anterior a cualquier manuscrito hebreo conocido hasta ese momento, por lo que es una pieza de propaganda en la batalla por la precedencia textual, por el origen. En 1587, el Papa Sixto V exigió que el libro fuera enviado a Roma, donde fue utilizado como fuente principal para esa edición papal que se quería hacer de la Biblia, lo que se conoció como la Vulgata Sistina, dando nombre al que lo solicitó, que fue el Papa Sixto V. De hecho, es la que se utilizó para esa versión e incluso para ediciones posteriores de la Vulgata de Sixto y Clementine, que fueron posteriores. En vista de la gran cantidad de corrupciones acumuladas en todas las ediciones publicadas de la Vulgata, la Oxford University Press aceptó en 1868 una propuesta del clasicista John Walcott, más tarde obispo de St. Lisbury, para producir una nueva edición crítica del Nuevo Testamento de la Vulgata. De hecho, se publicó a finales del siglo XIX como Novum Testamentum Domini Nostri Jesu Christi Latini, Secundum Editionem Sancti Hieronymi, en 3 volúmenes entre 1889 y 1954. Y el Codex Amiatinus es una fuente primaria para todo el texto. Con lo cual, siguió a este manuscrito al presentar el texto en líneas de sentido, cola et comata, sin ninguna otra indicación de puntuación, sin signos de puntuación. En 1907, el Papa Pío X comisionó a los monjes benedictinos en Roma para preparar una edición crítica de la Vulgata de Jerónimo, titulada Biblia Sacra Justa Latinam Vulgata Versiones, que eventualmente surgió como una contraparte del Antiguo al Nuevo Testamento de Oxford, siguiendo en gran medida los mismos principios críticos y según estado primario similar al texto del Codex Amiatinus y sus líneas de sentido. En 2017, no hace mucho, se anunció que el Codex Amiatinus se prestaría para la Biblioteca Británica y en 2018 para una exhibición de manuscritos anglosajones y por tanto estaría regresando a Inglaterra por primera vez en 1302 años. Con lo cual vemos aquí la importancia que tuvo este texto que algunos consideran realmente como el Codex Grandior del
Casiodoro. Las primeras ediciones que encontramos después del origen de la Vulgata son en concreto de Alcuino de York, que supervisó con grandes esfuerzos, y luego otras de Teodulfo, obispo de Orleans, Lanfranc, arzobispo de Canterbury, Esteban Harding, el abad de Cister, el diácono Nicolás Maniora. Hubo varias, como se puede observar, siglo VIII, IX, décimo primero y XII, ¿vale? Hasta principios del siglo XIII. Lógicamente, la venida de la imprenta pues, hizo que cobrara más uniformidad el texto de la Vulgata. Hubo centenares de ediciones, la más notable es la de Mazarín, publicada por Johann Gutenberg en 1455. Y luego en 1504 la primera Vulgata con variantes de lectura fue publicada en París. Uno de los textos de la Biblia políglota complutense fue una edición de la Vulgata. Y el propio Erasmo publicó una edición corregida y cotejada con el griego y el hebreo en 1516. En 1528 Robertus Stephanus hizo una edición crítica y luego la Biblia de Gutenberg, que es una notable edición impresa de la Vulgata de Johann Gutenberg, en 1455, como antes hemos explicado. Luego también fue muy conocida la Vulgata de Stuttgart, una edición crítica de 1969, basándose en la Vulgata original. Y luego, aquí viene un poco el final de esta Vulgata, de este recorrido, hay muchas más versiones y ediciones posteriores, pero como todo esto es completado a través de lo que se denomina la Nueva Vulgata, una nueva traducción oficial completada en 1979, desde modernas ediciones críticas de textos en lengua original de la Biblia hasta el latín clásico. Una mención especial tendría aquella Vulgata publicada por la Sociedad Bíblica Alemana, por ejemplo, o la característica importante de la edición de la Vulgata de Stuttgart para los estudiosos, porque contiene en el apéndice los apócrifos, también el Salmo 151, la epístola a los Laodicenses, además de los libros tercero y cuarto de Esdras y la oración de Manesas. Sus prefacios contemporáneos son una fuente de información valiosa sobre la historia de la Vulgata. Esta nueva Vulgata, como os he hablado antes, fue publicada por la Santa Sede, no es una edición crítica, es una revisión del texto destinada a concordar con los textos críticos hebreos y griegos modernos y producir un estilo más cercano al propiamente clásico. De hecho, el Concilio Vaticano II ordenó una revisión del Salterio latino de acuerdo con los estudios textuales y lingüísticos modernos, al tiempo que conservaba o refinaba su estilo de latino cristiano. Como hemos dicho antes, en 1979 la Nueva Vulgata fue publicada y promulgada como versión latina oficial de la Iglesia Católica en la Constitución Apostólica Scriptarum Thesaurus, promulgada por el Papa Juan Pablo II. En el 2001 el Vaticano publicó la instrucción Liturgiam Authenticam, estableciendo la Nueva Vulgata como un punto de referencia para todas las traducciones de la liturgia del rito romano a la lengua vernácula de las lenguas originales, a fin de mantener la tradición de interpretación. Esto es propio de la liturgia latina. Toda la liturgia latina está plagada de este tipo de versiones. Bien, en definitiva, y para terminar, podríamos decir que el recorrido de las traducciones de San Jerónimo siempre han estado influenciadas por otras versiones anteriores. Hemos hablado mucho de la Vetus Latina, hemos hablado de las versiones griegas, Septuaginta y alguna más, y hemos hablado del que quería llegar a esa veritas hebrea, llegar a esa relación. Pero luego nos encontramos que la propia Vulgata, como hemos podido observar hoy, aunque nos hemos centrado más en el primer manuscrito más antiguo, mejor conocido y más completo, y más fiel al texto original de San Jerónimo, vemos que hubo muchísimas versiones durante esa época de la Vulgata y luego hubo muchas versiones y ediciones posteriores que al final no fueron consensuadas por la Iglesia Católica hasta después del Concilio Vaticano II y fue a partir de ahí, estamos hablando de finales del siglo XX, cuando realmente encontramos una nueva Vulgata totalmente revisada en la actualidad, basándose tanto en el texto griego como en el texto hebreo. Pues nada, muchas gracias por todo y espero que tanto con la exposición de hoy y la de ayer, al menos haya podido dar un poquito de luz en esta cuestión de San Jerónimo y la Vulgata. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias por tu tema, fue bastante completo y bastante necesario
considerando la importancia que tiene este texto religioso, ya básicamente fundamento importante del cristianismo durante la época medieval también. Vamos a dar entonces la palabra en esta sección. Vamos con don Paulo. Vamos a solicitar el audio. ¿Tiene algún comentario? También por el fanpage pueden escribir algunas preguntas las personas que estén conectadas por ese medio. ¿Paulo se escucha? No. Ahí sí. Professor Manuel, eu sou do Brasil. Muito obrigado pela palestra, muito rica. Há 3 anos atrás, eu estive em Roma e fiquei com os monges de São Bento, do monastério de Santo Anselmo. O ano retrasado, eu estive também em Roma e fiquei com as senhoras monjas do Trastevere. É uma grande honra conhecer essas pessoas. E eu fico pensando, é um comentário, eu fico pensando como a gente tem o privilégio de viver numa época que é possível, a gente dispõe da riqueza de comparar pergaminhos e manuscritos de 13 séculos atrás, 15 séculos atrás. É uma maravilha. E a sua palestra é muito rica. Muito obrigado. Gracias, sí. No sé si realmente he entendido bien la pregunta. Iba en torno a los manuscritos, ¿no? É um comentário. Trata-se de um comentário que eu fiz. Obrigado. Vale, de acuerdo. Gracias por todo. Ya, muchas gracias. Pablo Testa le da las felicitaciones, excelente exposición, felicitaciones. Y al parecer ya no tenemos más dudas, consultas, así que vamos a ir dando finalización a este curso, ya sobre la Vulgata. Yo te voy a enviar a este correo este pequeño certificado que es simbólico, Manuel. Estoy muy agradecido por la voluntad que has tenido de participar en esta jornada, de involucrarte con esta difusión del conocimiento que hacemos a través de la página medieval.cl y invitado también a que el próximo año participes también en la jornada. Muy bien, muchas gracias a ti también por la confianza y por todos los medios y por tu gran trabajo. Muchas gracias, Manuel. A las 16 horas tenemos el canto gregoriano, 18 horas seguimos con música medieval, y a las 20 horas tenemos, esto es Hora Chile, nociones de estética del martirio en la época medieval. Esos son los temas que se vienen. Yo voy a dejar de compartir ahora en Facebook y estamos entonces conectados, Manuel. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Nos estamos Saludos. viendo.